Bienvenidos a Caja Musical, un espacio dedicado a la música y la actualidad, con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de Más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM. Si está en la ciudad de Orlando, Florida, sencillito, nos pueden sintonizar a través del dial 100.7 FM. Desde el norte, por allá más arriba de Sanford, en Debari, creo, hasta Oviedo al este, Downtown, Aeropuerto Internacional, algunas zonas de Lake Nona, no todo Lake Nona tenemos cobertura, y parte del oeste de la ciudad. Si está allá en el área de Kissimmee y sus alrededores, nos pueden sintonizar a través de www.más100fm.com, totalmente en vivo, la totalidad de la programación, y a través de nuestro fanpage en Facebook, Más 100 FM. Ahí los programas que son en vivo podrán disfrutarlos, escucharlos y verlos. También nos pueden seguir a través de @más 100 FM, @caja musical piso para este programa en todas las redes sociales, y @caja musical radio, nuestro canal en YouTube. Y quiero agradecer como siempre a nuestro director Efraín González. No se encuentra acá, pero remotamente veo acá la pantalla. No sé qué está jurungando. Espero que no me haga desastres ahí, que estamos en vivo, pero algo está seteando ahí. Gracias, Efraín, que seguramente me estás escuchando, por toda la ayuda y asistencia técnica. Como siempre, hoy 21 de octubre, mes de brujas, mes de Halloween. Y ya venía ahí con GP, me venía haciendo compañía del esqueleto, camino desde casa para acá. Por ahí se los estaré mostrando en las redes sociales. GP aferrado al Jeep, precisamente, para no caerse en el camino. Último día fresco, creo. Ya a partir de mañana suben las temperaturas nuevamente, pero bueno, se disfrutaron estos 2 días y medio de temperatura más agradable. Hoy finalmente con mangas un poco más largas, para, bueno, aprovechar estos días que son pocos acá en realidad, ¿no? Pero vamos a ver cómo está este invierno, entre comillas. Ahora sí, sin más preámbulos, a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Rosa Parra. Ella forma parte de Primero Justicia en Orlando, entre otras cositas, ¿no? Entre otras cosas, y estaremos conversando con Rosa sobre, bueno, distintos temas. Y ya sin más, déjame presentarla. Buenas noches, Rosa, ¿cómo estás? Buenas noches, Ignacio. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir contigo y con tu gran audiencia. De verdad que agradezco esta tribuna el día de hoy. No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Y bueno, vamos a conversar acá un rato de manera franca y amena. ¿Cómo ves? Bueno, vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo ves el tema de las primarias, ¿no? De la oposición democrática de cara a estas posibles elecciones del 2024? Ahora se dice que son el 23, no está muy clara la cosa, ¿no? Bueno, de verdad que quisiera ser un poco más optimista en este tema, pero siento que a pesar de que no sea yo tan optimista, sí siento que hay un avance. De hecho, se logró ya aprobar un reglamento, ¿okay? Se creó la plataforma unitaria, donde están no solamente los partidos opositores, sino también todos los sectores vivos de la sociedad civil. Lograron también unir a los gremios, a los representantes de las universidades. Entonces, digamos que ha sido un esfuerzo bastante bueno. Y ahorita que están en el momento de la elección de la comisión electoral para las primarias, creo que también se está dando un paso gigante en ese tema. Siento que de verdad se va a lograr hacer una buena preparación para ese tema de las primarias. ¿Tú ves, Rosa, unas primarias
del sector opositor y de los sectores democráticos más bien de Venezuela, tú ves esas elecciones primarias con o sin el CNE. Definitivamente ahí es donde entra mi parte, ¿sabes? Mi parte de poco optimista. Creo que definitivamente tenemos que hacerla sin el CNE, porque de incluir al CNE en esta experiencia o en esta elección, pienso que sería difícil, pues. Ahí la mano peluda del gobierno intervendría a favor de la opción más débil hacia nosotros. Y lo que están viendo, el reglamento aprobado y tal como se ha aprobado, siento que nos da fortaleza, pues, y que el que salga electo, el candidato que salga electo, pues saldrá con la venia y con el favor de todo aquel, no solamente que fue a votar, sino todo aquel que genera opinión en Venezuela. Te pregunto ahí, te atajo un instante. Ciertamente hay que ser optimista, bueno, y realista, ¿no? Evidentemente. Ahora, sí, la mano peluda del CNE, por eso me detengo ahí. Ciertamente, bueno, tenemos años sabiendo el tema de los rectores del CNE, ¿no? Así es. De la parcialidad política, estamos claros del plan República, quiénes lo llevan, quiénes controlan eso, y una serie de cosas que, bueno, estaremos un buen rato enumerándolas, ¿no? Ahora, perfecto, en las primarias, bueno, las elecciones siempre, es el deber ser, son un hecho civil. Pero bueno, en nuestro país lamentablemente las Fuerzas Armadas siempre han estado involucradas, no de ahorita, también en la cuarta, ¿no? Con el tema del Plan República, etcétera. Pero, perfecto, se hacen unas primarias, queda electo alguno de los 3 o 4 favoritos, para no hablar de nombres, pero luego en el 2024 o 23 quizás, viene una elección. Esa elección sería con el CNE. Entonces, ¿cómo, parafraseando al difunto Miquelena, cómo se come eso, ¿no? Claro, fíjate. Efectivamente, siempre el ejército y siempre las Fuerzas Armadas fueron custodios de los procesos electorales en la Cuarta República, como tú lo decías, eran custodios. Ellos solamente tenían la función de vigilar, más ahorita es diferente, ahorita controlan, ahorita ejercen, opinan y pueden cambiar cualquier situación. Y allí es donde yo digo, ok, vamos a hacerlo, de momento nosotros, para tener la legitimidad de quién nos va a representar. Si bien es cierto que el escenario político en Venezuela es difícil y es sumamente complicado, yo creo que la parte más importante que nosotros deberíamos lograr en todas las negociaciones que puedan hacerse de aquí en adelante es que el mundo haga presión sobre la posibilidad de que los venezolanos nos contemos libremente. Y si además tienes un candidato internamente o electo por la voluntad, la mayoría de los que somos demócratas, entonces eso lo fortalece, ¿ok? Le da legitimidad. Claro, y ahí iríamos el 23, el 24 o cuando sea, con una opción que realmente nos represente a todos. Y ahí es donde yo pienso que tiene que haber la fortaleza de la unidad, pues. ¿Qué sucedería, Rosa, si el día de mañana, porque las primarias están pautadas para el segundo trimestre, correcto, el 2023? Sí, eso es lo que... ¿Qué pasa si esas eventuales elecciones que de acuerdo a la Constitución o de acuerdo al reglamento actual estarían previstas para el 2024, pero ya el teniente Cabello asomó que podrían ser en el 23? ¿Qué pasaría si dicen, mira, se van a hacer en abril, más porque, bueno, abril, por el 11 de abril y todo lo demás, se hacen el 11 de abril, bueno, en abril, perdón, el mes de abril del 2023? No habría, ahí no hay primarias, entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí volveríamos a lo mismo que nos ha matado, pienso yo, como dirigencia. Cada quien hablando por su lado, cada quien sintiéndose el representante legítimo, cada quien sintiendo que su liderazgo es el más fuerte, es el más comprometido, es el verdadero, y volveríamos a caer en lo mismo, ¿no? Fíjate, yo lo llevo a lo micro, ¿no? Porque estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de la falta de unidad, que cada partido tira por su lado.
yo quitándome la franela naranja, te comento que uno lo ve aquí mismo en Orlando, ¿no? Hay una división inmensa entre los partidos de oposición. Claro, esa ha sido la tragedia de nosotros, a mi entender, ¿no? Y lo digo de verdad con muchísima responsabilidad. Yo creo que una de las tragedias por las que hemos pasado la dirigencia en Venezuela ha sido eso, porque no solamente entre los partidos, inclusive al interior de los propios partidos, la guerra ha sido mucho más fuerte a veces que contra quien deberíamos ir. Pero bueno, también hay una situación allí, y siempre también lo digo, y es que la oposición venezolana, punto a su favor, nunca ha tenido el control de las armas. Nunca ha tenido a las Fuerzas Armadas de su lado. Ir a un proceso como el que nosotros iniciamos, como el que nos llevó a un 2017 donde pensábamos que podíamos lograr tantas cosas, o a un 2019 cuando Guaidó llenó de esperanza al país, ahorita es mucho más difícil. Si no logramos que la presión internacional, que las negociaciones, que todos esos países que apoyan el proceso democrático en Venezuela logren ayudarnos a que efectivamente haya un proceso de elecciones transparentes en el país. Si no logramos eso, Ignacio, muy poco estaremos haciendo, aunque tengamos candidatos legítimos, aunque tengamos la voluntad real de unirnos en favor de salir de Nicolás Maduro y su gente. O sea, ¿Y pienso con que es difícil. La comunidad internacional, cómo podría presionar al régimen? Tenemos ejemplos, tenemos Cuba con sanciones hace más de 60 años, tenemos, con una dictadura de más de 60 años y unas sanciones que tienen por lo menos 40. Tenemos el tema de Irán con sanciones también, y el tema de Corea del Norte, ¿no? Está claro desde hace muchísimos años que el régimen en Venezuela no es un tema ideológico, simplemente es un tema de dinero. Es correcto. Simplemente es un tema de vulgar robo, ¿no? Son ladrones. Pero utilizan un discurso, hablan de revolución, etcétera, de los pobres, para, precisamente mantenerse en el poder, ¿no? ¿Cómo entonces presionarlos para que, y qué se les va a dar a cambio? Porque tú los puedes presionar, hacen algunas concesiones, pero estamos hablando que ellos saben que en unas elecciones legítimas donde puedan votar, que ese es otro tema que me gustaría tocar más adelante, donde puedan votar todos los venezolanos, incluidos los que están en el extranjero, en algún momento, ellos saben que perderían si son unas elecciones transparentes. Claro. Entonces, hay que darle algún incentivo, pues si no, no sueltan el coroto, así de sencillo. Porque muchos de ellos tendrían que responder ante la justicia internacional por corrupción, por hechos de crímenes de lesa humanidad, por muchísimas cosas, ¿no? Por lavado de dinero, por legitimación de capitales, por hechos de corrupción que van desde Argentina, todas las Américas y Europa incluida, ¿no? Y más allá quizás. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Se les da qué incentivo ofrecerles para que de verdad se permita un juego limpio, ¿no? Sí, por eso te digo que es complicado el tema de Venezuela. Y es complicado precisamente por eso, el alto índice de criminalidad de los que están ejerciendo el poder. Al momento de llegar a negociaciones, hace que piensen los demás países del mundo democrático, el mundo libre, cómo proteger la impunidad de un criminal. Y es un tema también difícil, no solamente para la oposición en Venezuela, sino también para los países afuera. Yo sé que es difícil, yo sé que es cuesta arriba, pero también toda esa tragedia tiene que tener en algún momento la posibilidad de la flexibilización para lograr sobre todo lo que hoy está pasando y está agobiando al mundo, que es la salida de tantos venezolanos. Sin tener una guerra. Se ha vuelto un tema, un problema, ¿no? Claro, y los venezolanos somos 7 millones en el mundo, estamos colapsando muchísimos países. Y todo eso hace que tal vez esa presión que estamos generando
con nuestra llegada afuera tal vez haga reflexionar también sobre las cosas que están en la mesa de negociación. Hace poco vimos, hablando de negociaciones, vimos como, bueno, el gobierno actual de los Estados Unidos en su legítimo derecho, ¿no? Y siempre protegiendo a sus conciudadanos en cualquier parte del mundo, como lo hizo Donald Trump con el preso político en Corea del Norte, que lamentablemente llegó en estado de coma y murió, el estudiante que estuvo detenido por el régimen norcoreano, como lo hizo también con los talibanes y los somalíes, como lo hizo el gobierno de Obama también con 3 activistas de derechos humanos norteamericanos en Eritrea, si mal no recuerdo, en África. Y bueno, hicieron ahorita este gobierno, lo que pasa es que ahora nos tocó a nosotros, nos tocó la fibra como venezolanos, ya que 2 familiares directos de la esposa de Nicolás Maduro, que estaban pagando condena acá, fueron parte de ese canje, ¿no? Además por delitos de narcotráfico, etcétera, pero fueron parte de ese canje a cambio de 6 ciudadanos norteamericanos. Es una política que siempre ha tenido los Estados Unidos desde hace muchos años, pero ya que nos tocó esta vez, bueno, la división que hay acá entre venezolanos también, ¿no? Los que dicen que los demócratas son socialistas, los que dicen que Trump esto y lo otro, y los republicanos. Y comenzó esa diatriba ahí. Lo cierto es que es una política habitual, pero nos tocó. Entonces, en las negociaciones, ¿tú piensas que podría, bueno, valga la redundancia, negociar con el régimen un personaje como Alex Saab a cambio de, bueno, vamos a permitir que haya en esas elecciones observadores de la Unión Europea, por ejemplo, que en la última oportunidad no se permitieron? Por ejemplo, tú llegas y dices, un criminal, porque para mí es un criminal quien negocia con el hambre de un pueblo, y eso es lo que ha hecho Alex Saab, un narcotraficante como los sobrinos de Cilia Flores. Pero entonces tú te pones a pensar y te paras un momento y dices, ok, entregas a uno de ellos para defender a 30 millones, entonces habría que pensarlo. Porque lo que está pasando con los venezolanos hoy en día es un drama demasiado grande, demasiado triste, demasiado doloroso. Hoy o ayer cuando tú ves niños en la frontera pidiendo, déjenme entrar, quiero reunirme con mis padres, cuando tú ves tanta gente que matan o que arriesgan su vida al atravesar el Darién, cuando tú ves toda la política que está pasando, inclusive en Europa con los venezolanos, no solamente en el sur, entonces tú tienes que sentarte y con más fuerza de pensamiento en esos 30 millones de venezolanos que están sufriendo y que van a seguir sufriendo las consecuencias de no aceptar, ok, estás negociando con criminales, esa es la verdad, es un gobierno criminal, ya todo el mundo hoy lo sabe. Al principio la gente hablaba, no, que es un régimen socialista, no, que es un régimen, que es un gobierno que tiene elecciones, que todo eso, pero ya la gente hoy sabe que bueno, Cuba tiene elecciones, régimen criminal. Cuba tiene elecciones. Claro, también. pero aquí ha habido un régimen criminal que ha mandado a 7 millones de ciudadanos al resto del mundo, Ignacio. Y tiene que haber en algún momento un parado, un detente, un stop a una situación que además no solamente está generando problemas dentro de Venezuela, sino que hoy, te repito, está generando problemas en todo el mundo. Tú decías una gran verdad, Rosa, hace unos instantes, hace unos minutos. Decías, evidentemente, el poder de las armas, el poder de... O sea, no hay salidas de fuerza porque, bueno, sencillamente no se cuenta con esa fuerza para una salida que no sea por vía electoral. Hay gente que quizás no lo entiende. Hay gente también que habla de que la oposición simplemente quiere lavar la cara al régimen para seguir recibiendo una tajada, etcétera. Pero lo cierto es, siendo pragmáticos, no hay. O sea, pareciera un callejón sin salida desde hace muchos años porque hubo presión de calle por muchísimos años. Así es. Desde, y muchas muertes. Bueno, desde el 2002 o sea, son 20 años de presión social, de protestas, de paro.
eh, se intentó por esa vía, no se pudo. Ha habido desobediencia civil. Bueno, recordar con el paro al final, bueno, eso destruyó la industria petrolera. No la gente que con todo el derecho del mundo se fue a paro, pero la respuesta del difunto Chávez, que fue despedir a casi 20.000 personas. De las más calificadas. Además, de las más calificadas además. Y bueno, se ha intentado de todo, ¿no? Evidentemente cuando te enfrentas a una autocracia, o sea, a un régimen autocrático, es difícil, ¿no? Puesto que el tema de los derechos humanos, bueno, evidentemente les viene sin cuidado. Y nos queda esta vía, pues, que es la que estamos discutiendo y comentando hoy. ¿Cómo hacerle entender, ¿no? al ciudadano común que no es que no se quiera, pero es una palabra muy dura la que voy a decir, pero es la realidad, es que no se puede y no se ha podido. Esperanza siempre tiene que haber y evidentemente uno está jugando a que se podrá en algún momento, pero hasta ahora la realidad es que no se ha podido y no hay cómo. Ignacio, no hay con qué, ¿no? Inclusive ahorita, cuando tú ves la situación de Venezuela, ves que la estrategia está siendo, digamos, hacer de Caracas, de Aragua, de Carabobo, 3 zonas productivas del país. Como unas burbujas, ¿no? Exacto. Y están logrando una migración interna que hace que la gente olvide un poco el grave problema que está teniendo. Yo conversaba en estos días con un amigo y me decía, la economía creció en 10%, casi lo maté. O sea, bueno. No. La economía de bodegón, que dicen por ahí, ¿no? Sí, por favor, o sea, ¿dónde está la reindustrialización? Te manda, ¿Dónde está la repotenciación de la industria petrolera? ¿Dónde está la generación de nuevos puestos de trabajo? La industria automotriz, ¿no? O sea, que todas las plantas se fueron del país, etc. Y el campo, ¿dónde está la agricultura? ¿Dónde está la ganadería? ¿Dónde están todas las cosas que es lo que hacen de poder decir, mira, la economía está creciendo? Pero bueno, esta burbuja, esta ilusión, este trabajo que están haciendo con las personas es demasiado triste, es demasiado doloroso, porque ahorita uno ve mucho el drama del que está saliendo, pero el drama del que está allá y que representa alrededor del 95% de los venezolanos, el 93% de los venezolanos, es que están teniendo que vivir con $10 de pensión, con $10 de salario mínimo del sueldo. Al mes, ¿no? Al mes. Y el Sendas dice que la cesta básica va casi ya por los $400 al mes. Además, que Venezuela, Entonces, sin hablar de los sueldos, es de los países también más costosos en muchas cosas, ¿no? Bueno, y ahorita da está todo risa porque dolarizado. el condominio es irrisorio lo que se paga, los servicios, algunos de ellos son irrisorios, pero hay otras cosas que son costosísimas y mucho más costosas que acá inclusive, Bueno, con unos sueldos, bueno... Una amiga que fue hace 15 días le pareció, vino horrorizada porque ella me decía, yo me compro un cornflake a $4 en los Estados Unidos y en Venezuela en 10. Sí, es una locura, es Entonces, una locura. Toda esa es una situación que digamos, nos ha hecho demasiado daño, nos está haciendo demasiado daño. Pero además es el sálvese quien pueda, ¿no? Está haciendo que la gente solamente ocupe su tiempo, su mente y sus fuerzas en sobrevivir. Quizás es una estrategia del régimen. Claro, es que yo estoy convencida de eso. Y es lo que muchas veces discuto también con muchos dirigentes con los que hablo y que viven en mi país, que todavía están allá. Entonces estamos como tan encerrados, tan emboscados, en una situación tan difícil, que decir, mira, hay una solución ahorita, de verdad que es difícil. Pero no podemos pararnos tampoco. Y por eso es que pienso que legitimar una candidatura, que unificar esfuerzos en esa plataforma que hoy se creó, es importante. Quisiera que hubiese un poco más de desprendimiento en cuanto a aspiraciones, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a aspirar, no podemos coartarlo. Pero ¿no te parece que quizás no es el momento de aspiraciones personales? Claro, es lo que estoy diciendo. Cada quien tiene su legítimo derecho, cada quien tiene el legítimo derecho de aspirar,
Pero yo hoy quisiera que la dirigencia que está en el país tuviera mucho más empatía con todo el drama que estamos viendo los venezolanos. Porque fíjate, Rosa, se nos va la vida, son 22 años, y este régimen diabólico sigue ahí, ¿no? Y ha causado, como bien decías tú, ya nos queda un minuto para la pausa, pero ha causado, como bien decías tú, alrededor de 7.1 millones de venezolanos en la diáspora. Así es. Ha causado, bueno, yo citaba el parque, o sea, la industria automotriz, bueno, de decenas de plantas de ensamblaje que había de compañías asiáticas, americanas, europeas, no queda absolutamente nada. Nada. Sino unos guisos que tienen ellos con los carros iraní, porque ni los chinos, hasta los chinos creo que eso ya prácticamente, bueno, ahorita lo estaban tratando de reactivar. Toda la industria está por el piso, ¿no? Y este daño tan grande que ha causado esta gente en 20 y tantos años es algo, honestamente, que no tiene perdón. Y bueno, algunos harán las paces y olvidarán, otros no. Pero es un tema que causa mucha rabia y mucha impotencia. Nos tenemos que ir a la pausa de la media hora para identificar, y una pequeña pausa musical, y seguimos al regreso con nuestra invitada de hoy, Rosa Parra, para hablar un poquito también del gobierno interino, para hablar un poco de la situación actual con ese tema, y del parol y esta nueva medida para los venezolanos que residen o los que estaban por entrar acá en los Estados Unidos. No se muevan, ya regresamos. Estás escuchando Caja Musical. Nos escuchas a través de Más 100.7. Volvemos luego de esta pausa. Es para bailarla, a ver. La falacia que dijiste aquí me cautivó, recordando los sonidos de tu voz. La primera vez que lo miré se acercó, yo no conozco nada parecido a vos. Tú despertaste en mí todo lo que siento, todo lo que veo. Tú despertaste en mí la sonrisa que yo te di. Me encontraste en la ventana y mi piel se estremeció. La Vía Láctea era para nosotros dos. La primera vez que lo miré se acercó y yo no conozco nada parecido a vos. Tú despertaste en mí todo lo que siento, todo lo que veo. Tú despertaste
Muchísimas gracias. ¡Feliz noche! Más 100.7 FM llega a ti gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores. ¿Tiene usted algún asunto de inmigración como certificación laboral, visas de negocio e inversión, peticiones familiares, visas de talento o habilidad excepcional? En Benelegal podemos ayudarte con esto y otros asuntos legales como lo hemos hecho por los últimos 10 años. 407-385-6388 y desde Venezuela 0212-720-4823. Benelegal, tu gente de confianza. Y estamos de regreso y bueno, escuchamos a Ivani y un tema en vivo y mientras conversamos fuera de micrófono. Quiero aprovechar y leer algunos saludos por acá. Jesús Alejandro, muchos saludos Ignacio y saludos a la señora Rosa. Saludos de parte de Juan Saldarriaga y saludos de Ignacio, perdón, desde Saint-Hubert, eso es allá en Montreal, Quebec. Gracias por la sintonía a los que se conectan a través del Facebook, pero principalmente muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a través del dial 100.7 FM para la ciudad de Orlando y también mañana, a partir de mañana a través de nuestro canal de YouTube, si desean suscribirse, @Caja Musical Radio, lo buscan con ese nombre, van a ver el logo por ahí y nos podrán escuchar y ver este programa y bueno, la gran mayoría de los programas se cuelgan ahí semana a semana. Rosa, seguimos. Quería que habláramos un poco ahora del tema del gobierno interino. Ayer se salían las noticias no confirmadas, pero se decía que Estados Unidos lo reconocía hasta enero del 2023. Luego salieron unas noticias el día de hoy que Estados Unidos mantiene el apoyo al gobierno interino hasta cuando haya una elección libre y democrática. Bueno, todos estos ronrones, ¿qué piensas de ello? Bueno, en principio cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? Ok. Yo creo que el tema del gobierno interino no puede ser lo primero que se discuta en este momento. Porque algunos pueden decir, fue bueno, es malo, pero en todo caso hay un punto de referencia que es importante. Si tú eliminas el interinato o si tú acabas con la referencia, entonces, ¿qué pasaría a hacer ahora toda la mesa de negociación estaría en manos de quién? Se supone que hay representantes del gobierno interino, representantes del régimen chavista, ¿no? Entonces, yo no sé si lo que fue un rumor mañana se convierta en una realidad. Tampoco tengo claro cuál es la posición de los partidos de la plataforma en relación al tema. Lo que personalmente yo pienso es que la oposición en Venezuela tiene que seguir teniendo una referencia. Porque si no tenemos una referencia, ¿con quién va a ser los representantes de la negociación? Convertir al gobierno interino ahora en la plataforma democrática para la negociación, no sé si eso es lo que se está buscando, no sé si eso es lo que se quiere. Te repito, no tengo una información de cómo vaya a hacerse eso, pero definitivamente tenemos que terminar teniendo siempre una referencia, y esa referencia tiene que estar representada en la cabeza de alguien. No sé si tal vez también ese alguien sea la persona que se elija como el candidato unitario en las elecciones. No sé cómo lo están viendo en el país los dirigentes. De verdad que sería mentirte o sería especular cualquier cosa que diga en este momento.
¿ok? El tema con el gobierno interino, bueno, de acuerdo a la Constitución, era lo que había que hacer. Internacionalmente, hasta el momento, bueno, buena parte de los países europeos y los Estados Unidos lo reconocen como interlocutor válido y como el gobierno legítimo, digamos. Ahora, a lo interno, es una fantasía, estamos claros, no hay no hay despacho presidencial, no hay la asamblea no tiene donde legislar. Muchos de esos diputados hoy en día se encuentran en el exterior, porque se supone que es la Asamblea Nacional legítima, ¿no? Así es. Pero si vamos a la realidad, no tiene donde legislar. Muchos de esos diputados no se encuentran en Venezuela por temas de persecución, entre otros, principalmente por temas de persecución. Y bueno, no hay un poder real, ¿no? De hecho, la Asamblea legislaba y el régimen, bueno, puso la constituyente y no acató ninguno de las leyes y de acuerdos a los que se llegó en esa asamblea. Para algunos es tiempo de sincerar las cosas. Para otros debe seguir siendo el interlocutor válido, ¿no? A nivel internacional, sobre todo. Como dices tú, cuando el río suena es porque piedras trae, pero bueno, habrá que esperar, ¿no? A ver. Yo creo que ahorita qué en este sucede momento estamos como en un tiempo de definiciones, de ver cuál es la mejor opción para seguir adelante en todo este proceso, en la presión que debe hacerse para lograr en algún momento el cese de la usurpación, el gobierno de transición, las elecciones libres, que fue el llamado que se hizo en el 2019 y que creo que bueno sigue vigente para seguir adelante y poder salir de esta situación que ha embarcado a Venezuela en la peor tragedia tal vez del mundo. Nosotros no estamos en guerra, pero somos el país con la mayor crisis humanitaria que puede existir. Sí, más que Ucrania y que Siria, países uno entonces, en guerra y otro invadido, ¿no? Entonces creo que lo que está pasando en este momento es eso, pues, un tiempo de definiciones que también son importantes, pues, y que tal vez puedan refrescar los liderazgos, no sé hasta dónde. Cuando uno está afuera, tal vez pierde algún time de las cosas que adentro están pasando. Pero bueno, quisiera verlo, pues quisiera que esas definiciones llevaran a la posibilidad de refrescar y fortalecer los liderazgos para seguir haciendo la presión que necesitamos para llegar en algún momento a tener las elecciones libres que darían el vuelco a lo que es hoy Venezuela. Ahí hablas del tema y la tragedia de la diáspora. Vamos a tocar ese tema para la última parte del programa y hablar un poco del parol. Pero antes no quiero dejar de mencionar algo. Ciertamente hablamos de que quizás no sea el momento para personalismos y protagonismos, sino una verdadera unidad, ¿no? Para poder enfrentar este régimen que tiene más de 22 años en el poder. Y uno ve como las cosas lamentablemente no cambian, ¿no? Uno recuerda en el caso, bueno, no quería nombrar, yo lo nombro a título personal, no me importa. En el caso de AD, por citar un ejemplo, recordamos la elección que ganó Chávez, por cierto, y estaba Alfaro, ¿no? Era Alfaro Ucero, que fue muy criticado, etcétera, pero bueno, fue el candidato. Y vemos el precandidato por Acción Democrática, Prosperi, que ha tenido unos resbalones terribles, y lo digo a título personal, no tengo problema. Un señor que no sabe diferencia, o sea, no sabe lo que es la xenofobia. Y precisamente cuando Venezuela tiene este tema de más de 7 millones de desplazados, de personas en el extranjero, la mayoría de ellas no porque se quería ir, sino porque se tuvo que ir, y donde los han tratado a las patadas en países como Perú, por ejemplo. Y el señor no sabía lo que era xenofobia. Luego unas declaraciones muy tristes. Bueno, no, es que si llego tarde y me porto mal, mi mujer no me tiene la comida. Entonces tú dices, bueno, Venezuela como que sigue siendo una sociedad muy machista, muy conservadora, y
y bueno, Henry Falcón, que se dice de un partido progresista, dijo que él prefería tener un hijo drogadicto o un hijo gay, decían, y que eso era una enfermedad y que había que curarla. Entonces, uno a estas alturas, en el año 2022, y esos son parte de los candidatos o precandidatos a la oposición, bueno, que Henry Falcón, no sé si contarlo como oposición, pero esos son parte de los precandidatos, ¿no? Y es triste, ¿no? Tú no quieres comentar nada sobre eso. No, te voy a decir... Ojo, estoy hablando a título personal, pero así lo veo, ¿no? Y yo también puedo hablar a título personal, y hablo a título personal siempre, porque yo soy una ciudadana que me siento no solamente identificada, sino que en mi debido momento luché porque mi país consiguiera la restitución de la democracia. A veces cuando veo las cosas que pasan y a veces cuando veo muchos compatriotas que no cambian los esquemas, no solamente en los políticos, sino en términos generales, yo digo, bueno, ha sido mucho también nuestra culpa, ¿no? Y es lamentable cuando de repente tú dices... Y Prosperi es un chamo joven. Sí. Pero ¿cómo no puedes saber la diferencia entre homofobia y xenofobia? Dios santo. Porque bueno... Eso sí me lo o sea, no, eso sí me lo voy a reservar. O sea, no es tema, bueno, a lo mejor él es homofóbico, no lo sé, pero es sentido común, es cultura general, es ver las noticias, es saber o sea, la xenofobia que han sufrido cientos de miles de venezolanos. Sí. Y el tipo confunde, o sea, no sabe. A mí me parece increíble, de verdad. No, es que no solamente es eso, Ignacio, no solamente es Prosperi, es de repente muchos dirigentes que ves y tú dices, Dios mío, ¿dónde está la sensatez? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está el compromiso que tú debes tener en una circunstancia tan difícil como la que pasa en Venezuela? O sea, a veces yo escucho personas y siento que parecieran que no vivieron nunca en el país. Parecieran que no están sabiendo o no tienen la menor idea de todo lo que están viviendo. Viven como en una fantasía, un mundo paralelo. Sí, como lo que estamos viendo los venezolanos. Ignacio, lo que estamos viendo los venezolanos es un drama, el peor que pueden pasar los seres humanos. Yo todos los días del mundo recibo en mi oficina venezolanos con historias que son demasiado desgarradoras. Y a la final... también es como los dos extremos, ¿no? Las historias desgarradoras que te parten el alma, porque en qué momento llegamos los venezolanos a esto, pero también los venezolanos muchas veces, en su mayoría, no valoramos la democracia que tuvimos. Yo el otro día hablando con una persona, que tiene nacionalidad peruana, le decía, y ese fue el único día que saqué, esa fue la primera vez que saqué ese cálculo, él me decía que él no creía que todos los venezolanos éramos profesionales, por ejemplo. Y yo le decía, tienes que creerlo, porque lo que pasa es que el no creerlo es desconocer mucho lo que fue Venezuela. Y le decía, mira, yo estudié en la mejor universidad de mi país, yo soy egresada a la Universidad Central de Venezuela, y pagaba 9 bolívares el semestre. El dólar estaba a 4.30, es decir, pagué $2 por semestre y en 10 semestres pagué $20 mi carrera. Pero no solamente yo, un médico, un arquitecto, un ingeniero, eso fue lo que costó nuestras carreras, por ejemplo, en el año en que yo estudié. Claro. Entonces, ¿valoramos eso? Creo que no. Valoramos que tuvimos educación gratuita, masiva y de calidad. Es que creo que todavía no la valoramos muchas veces. Y ahí es donde digo, todos formamos parte de esa sociedad donde desvalorizamos, donde frivolizamos tantas cosas, y hoy aún, a pesar de esta tragedia, a veces no siento que exista la empatía con la situación que estamos pasando. Bueno, lo vemos, y ahí ya vamos a tocar el tema del parol. Lo vemos, pues si no, no nos va a dar tiempo. Lo vemos con los venezolanos que atraviesan la jungla, ¿no? En Panamá.
Y bueno, vemos gente que los devuelvan. Se estaban burlando luego de la chica esta en Nueva York. También vemos como los venezolanos somos muy extremistas. Entonces para unos somos lo mejor del mundo, pero para otros todo es malo. Entonces, no, mire, son malandros. Entonces ruedan videos y resulta que muchas veces, no, mira, este era una persona de Perú. Al final salen los videos, este era de Colombia. Algunos sí son venezolanos, pero no, pero todos quieren catalogarlo como negativo, ¿no? Y sin duda ha entrado gente mala, pero la gran mayoría de la gente que a los Estados Unidos en particular, pues vamos a hablar de eso ahorita, es gente buena. No ha habido solidaridad quizás de parte de muchas personas, y ha habido esos comentarios tan tristes, ¿no? De que ojalá los devuelvan con todo y carajito, porque así escuché a unos decirlo. Y es triste, ¿no? Esa falta de empatía luego de esta tragedia que tenemos años viviendo. ¿Cómo ves tú, Rosa, el tema del parol? ¿Qué te parece esta medida que beneficiaría solamente a 24,000 personas? ¿Y cómo queda esa gente, ¿no? Que ya había salido y que bueno, antes de poder ingresar acá a los Estados Unidos y presentarse ante las autoridades, les dijeron, mira, no, ya no se puede, ¿no? Se enteraron quizás por un mensaje de WhatsApp o algo así. Sí. Estados Unidos tomó una decisión que es soberana y que la tomó en vista de una serie de circunstancias que están pasando y que, bueno, están afectando también la administración del presidente Biden. Elecciones de medio término a la vuelta de la esquina, además. Sí. ¿No? Uno que ha estado en estas lides puede oler un poquito más allá o puede leer las líneas, entre líneas de las políticas que se toman. Pero bueno, yo creo que cada momento, cada circunstancia, cada actividad que nos ponga en este camino de inmigración, debemos ir avanzando en la medida de lo posible, de la mejor manera posible. Solamente hay 24,000 plazas. Parecerá mucho, pero es muy poquito. Y es muy poquito cuando las estadísticas dicen que solo el mes pasado entraron por la frontera 36,000 venezolanos. Entonces tú dices, es muy poquito. ¿Qué haría yo hoy? Un llamado a los venezolanos a tener una mente amplia y una gran conciencia sobre a quién solicito, a quién pido, a quién traigo, y darle realmente la oportunidad a aquellas personas que vengan a cumplir con las leyes, que no tengan problemas, que cumplan con el reglamento y que estén dispuestos a estar en los Estados Unidos cumpliendo con las normativas de Estados Unidos. Porque a veces nos falta también esa capacidad de entender que llegamos a un país que no tiene la obligación de recibirnos y sin embargo nos ha abierto las puertas. Porque cuando tú me dices que habemos ya alrededor casi de 180,000, 200,000 personas bajo TPS, que somos la primera nacionalidad con asilos recibidos, que tenemos oportunidades de tener permiso de trabajo y social, aun cuando no tengamos nuestros problemas de inmigración resueltos. Entonces este país nos ha abierto las puertas, nos ha dado oportunidades y creo que debemos aprovecharlas. Hay muchísimos venezolanos que aquí la han aprovechado. Hay muchísimos venezolanos que tienen empresa, que tienen cargos importantes, que han ido avanzando en su tema profesional. Hay una cantidad de muchachos que ya han hecho sus reválidas como médicos, como odontólogos. O sea, a mí lo que me da es demasiada tristeza cuando veo tanto recurso humano que mi país está perdiendo. Pero este país lo está ganando. Claro. Entonces por eso digo, y te lo digo porque hoy te voy a poner un ejemplo. Una persona que me dijo hoy, yo voy a pedir a una persona que nada más quiere venir a 3 meses para, como no tiene visa, aprovechar esta oportunidad. No hagamos eso, señores. Claro, le estás quitando el cupo a alguien que no es que quiere venir de turista. Esto no es para el turismo, esto es para atraer a personas, ¿verdad?, que de manera productiva, que de manera legal entren a construir y a seguir aportándole a esta sociedad, ¿ok?
El paro humanitario, aunque sea una medida radical que le va a quitar la oportunidad a mucha gente que estaba entrando por la frontera, no es menos cierto que le va a dar oportunidad a 24.000 venezolanos de poder tener una vida aquí. Más allá de lo que no sepamos qué va a pasar dentro de 2 años. ¿Ok? Sí, recordar que es una medida por 2 años. Exacto, porque inicialmente es una medida por 2 años. Pero, por ejemplo, yo les diría, el TPS, ¿cuánto tiempo lo han sido beneficiarios los haitianos? 20 años. ¿no? 20 años. O más, entonces, 21 años. Entonces, todas esas cosas que vemos que Estados Unidos ha venido haciendo por los ciudadanos del mundo, la debemos aprovechar de la mejor manera posible. Por eso, en mi oficina, cuando va la gente a hablar conmigo, para que le explique sobre el parol, qué es lo que hay que hacer, cómo me convierto en patrocinador, de verdad que le doy una cantaleta, como dirían en mi pueblo. Y les digo, vamos a hacerlo seriamente, vamos a hacerlo responsablemente. Y vamos a no sé la palabra para decirte la exacta, no la consigo ahorita, pero vamos a devolver a Estados Unidos vamos a agradecer, retribuir es la palabra, vamos a retribuir, vamos a agradecer todas las bondades que nos ha dado, porque aquí cuántos venezolanos, Ignacio, hoy hay con empresas, con casas, con carros, inclusive con vidas que no tuvimos antes. Claro. Hay muchísimo. Hay muchísimo. Rosa, tu cuenta de Instagram es @rosa29parra, ¿cierto? Sí, y @efiservice. Para el que la quiera seguir y quiera indagar un poquito más con este tema del parol para los venezolanos. ¿Cómo ves, Rosa? Ya nos quedan solo 4 minutitos para ir cerrando. ¿Cómo vislumbras entonces el 2023 en cuanto a lo político en Venezuela? Y bueno, ¿qué crees que va a suceder en este año que está por comenzar ya? Pues digo está por comenzar porque dentro de unos días ya estamos en el mes 11, ya estamos en noviembre. Yo estoy impactada de que ya estamos casi terminando octubre. Sí, señor. Bueno, fíjate, yo pienso que todo va a depender de este momento de definiciones que se está dando. No tengo las conclusiones de lo que pasó en la reunión de Panamá, pero creo que del momento de esta nueva sentada, de esta nueva intención que es la plataforma unitaria más esta propuesta de elecciones primarias, creo que va a salir pues toda el futuro de lo que va a pasar en Venezuela. Otra cosa, Ignacio, que quisiera agregar ahí es el tema del voto de los venezolanos en el exterior. Okay. ¿No? Tanto para las primarias como para las elecciones. Las primarias, si es un evento ciudadano, no hay problema. Ahora, sí. Las presidenciales suena fantasioso que se logre dar, ¿no? Yo creo que es sumamente difícil, o sea, ¿por qué nos van a dar derecho a voto si la mayoría de los que estamos aquí simple y llanamente vamos a votar en contra de ellos, ¿no? Correcto. Y creo que empeñarnos en eso pues sería como que un punto, o colocarlo como punto de honor, sería como perder opciones de realmente avanzar en un proceso que sea transparente, que es lo que debemos pedir. La observación internacional, la transparencia de los procesos, la posibilidad de lograr que efectivamente las elecciones sean libres, creo que debe ser en lo que demos el todo por el todo en todas estas negociaciones. Y entonces, bueno, eso seguirá definiendo nuestro futuro. Veremos qué sucede. Tienes, y desde ya te digo, que invitada nuevamente porque ese tema, bueno, ya nos queda un minuto y no lo podemos extender, pero yo ahí difiero de ti, pero eso es para otra conversa. Yo pienso que sí es un punto de honor y se debe luchar por el voto en el exterior, pero hablando realistamente, o sea, es muy difícil, ¿no? Pero para mí sí, yo se lo comentaba en persona a Leopoldo López en el Doral, es un must. Eso no es que, bueno, es que hay que exigir, porque nunca se pierde ese derecho, ¿no? De elegir, no importa en dónde nos encontremos. Pero eso es, pues, repito, eso es para otro programa, pues ya sí se nos fue el tiempo. Y bueno, Rosa, mil gracias nuevamente por haber estado con nosotros el día de hoy. Al contrario, agradecida de tu tribuna, agradecida de esta conversación tan nota, lo bueno de hablar en libertad y en democracia. Claro que sí. Mil gracias, Rosa Parra.
miembro de, perdón, iba a decir voluntario, te van a regañar, de Primero Justicia Orlando, por esta amena conversación el día de hoy. De mi parte, bueno, agradecerles a todos la sintonía, como siempre, y recordarles que estaremos ya con ustedes el día lunes, a través del día del 100.7 FM en Caja Musical, 8 de la noche, perdón, como siempre, hora del este de los Estados Unidos, y tendremos una invitada muy especial, candidata al Congreso acá de la Florida, Johanna López. Estaremos conversando con ella sobre, bueno, estas elecciones de medio término y cómo se vislumbra todo el panorama para ellos. Cuídense mucho, estén pendientes de las redes sociales, por ahí estaremos lanzando el flyer para ese programa. Feliz fin de semana. Si van a beber, pidan Uber, y también si van a beber, invítenme, por favor. Cuídense mucho. Bye bye.